eh, hablando de la palabra del Señor. Y yo he titulado el mensaje de esta hora: ¿qué papel juega la fe en el carácter en la crisis? Sabemos que el mundo está en crisis. Todos sabemos muy bien lo que está pasando en el mundo hoy. Hay muerte, hambre, guerras, conflictos de poder, enfermedades. Y el tema en estos últimos días, aparte del coronavirus, es lo que está pasando en los Estados Unidos, el asunto del racismo, de cómo se violan los derechos humanos, de cómo no hay amor por el otro y fácilmente se levanta la mano el uno contra el otro y destruye sin ningún temor. Creo que esa ha sido la historia de la humanidad, una historia de dolor, una historia de sufrimiento, una historia de muerte, una historia de destruir la raza humana. Y quiero invitarles para que leamos juntos qué nos dice la palabra del Señor en esta hora de la mañana. En Génesis 6, 5 al 9. Génesis 6, 5 al 9. Y dice la palabra: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación, con Dios caminó Jehová. Qué texto tan alentador, pero a la vez qué texto tan difícil. Eso es Génesis 6, 5 al 9. Entonces, si ustedes miran el texto, yo resalté algunas cositas que las veo relevantes de él. ¿Qué fue lo que vio el Señor? Dice también: y se arrepintió y dijo. De ahí quiero como resaltar algunas cosas importantes del texto. Y como lo dije anteriormente, qué texto tan lindo, pero a la vez tan difícil de entender. Si miramos capítulos anteriores, podemos vislumbrar que el trasfondo no era tan alentador. Dios, después que creó a Adán y a Eva, dijo estas palabras: y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. En otras palabras, el Señor se deleitó, se llenó de alegría por haber hecho todo lo que hizo. Las plantas, los animales, a Adán y a Eva, todo fue precioso porque Él lo creó. Pero la desobediencia de esta pareja, hablando de Adán y Eva,
los llevó a grandes problemas. Luego vemos que Caín mata a Abel. Y esto nos deja ver una actitud celosa y llena de resentimiento, porque Dios le ha parecido mirar con agrado a Abel y su ofrenda. ¡Qué tremendo! Todo esto que está sucediendo es el resultado de la condición del hombre sin Dios. He escuchado decir en boca de muchas personas, cuando están pasando momentos difíciles, cuando están pasando momentos de angustia, cuando están pasando por enfermedad, cuando están pasando por momentos de escasez, dicen estas palabras: si Dios, que es tan bueno y tan santo, ¿por qué permite todo esto? ¿Dónde está Dios en lo que está pasando en el mundo? ¿Dónde está Dios con la muerte, el dolor, la angustia? Si Dios es amor, ¿por qué los niños mueren violentamente? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanta hambre? Si Dios es tan bueno, porque hoy hay tanta destrucción en el mundo. Si Dios es tan bueno, ¿por qué la humanidad se está perdiendo a causa del pecado, del odio, del resentimiento? Porque hoy la gente se muere de hambre. ¿Y por qué Dios no para o destruye de insofacto al que hace el mal? Yo en algún momento lo pensé con aquellas personas que han hecho tanto mal en el mundo. Y le decía: Señor, pero ¿por qué tú no haces algo? Señor, ¿por qué tú permites que este hombre asesine tanta gente? Y creo que lo más fácil que nos podría suceder hoy en día es que le echemos la culpa a Dios por todo el mal que hay en la tierra. Le podemos echar la culpa a Dios por todo lo que está pasando, quizás nos ha pasado. Y de esto yo quiero resaltar algunas cosas que considero importantes del texto. En el versículo 5, y vio Jehová. Y vio Jehová. La introducción a este relato del diluvio es un panorama muy triste debido a la condición en la que había caído el hombre. El hombre había caído y el alcance de su pecado había llegado a proporciones inadmisibles delante de los ojos de Dios. No era pecado simplemente, y perdóneme aquí la redundancia, el pecado que comúnmente hacemos. No era eso. Era que su corazón había tomado una condición que ya no le importaba hacer el mal. Una condición ya pegada, recalcitrada en el corazón. Ya había un corazón de piedra. Y Dios, al ver esta situación, llega a una conclusión. ¿Qué atemoriza? Su juicio es inevitable y a la vez tendrá repercusiones cósmicas. Tanto el prólogo como el relato del diluvio proclama, por un lado, el amor. Uno pensaría que no. Y por el otro lado, la misericordia, que antes de traer juicio muestra su amor, muestra su bondad. ¿Qué era lo que el Señor estaba viendo? ¿Qué era lo que el Señor estaba viendo en ese momento? Que su creación, que había sido descrita buena, en gran manera,
Ahora, en cambio, percibe que todo designio de los pensamientos de su corazón eran de continuo al mal. ¡Qué texto tan difícil! Todos los designios de los pensamientos de su corazón eran de continuo al mal. Sabemos muy bien que el corazón es el timón de nuestra vida. Sabemos muy bien que las emociones que tenemos en el corazón resaltan muchas veces en decisiones malas y perversas que nosotros efectuamos o que nosotros hacemos. Y qué duro el texto que dice: todo designio de los pensamientos de su corazón eran de continuo al mal. Uno podría tener un corazón dividido en el pecado y pecar y pecar y pecar, y tener un corazón que agrada y bendice al Señor, pero esto es como contradictorio, ¿no? Aquí no hay espacio para Dios. Aquí no hay espacio para ver la bondad y la misericordia del Señor, como lo dice capítulos anteriores. La misericordia y la bondad del Señor era grande y lo que él vio era bonito, agradable en gran manera. Pero el hombre como que eso ya no lo estaba viendo. La condición de su corazón no lo llevaba a no a ver lo bueno, lo bondadoso, lo misericordioso, lo exaltado, lo grandioso que era el Señor. No, no había espacio para ver la bondad del Señor. Había solamente espacio para hacer lo mal y lo malvado, pero desde lo profundo del corazón. Dios, como ese buen alfarero que formó al hombre a su voluntad y conforme a su imagen, tuvo la intención de hacer todo bueno de acuerdo a un verbo que aparece, que es ya'ar en el hebreo, y en este verbo hay un énfasis en el deseo de Dios de hacer todo agradable y perfecto a sus ojos. El énfasis cae sobre esta palabra, sobre algo bueno, perfecto, agradable que Dios hace. Desafortunadamente, este mismo verbo es utilizado en el pasaje. Qué contradictorio, pero con la intención del hombre de hacer en la creación lo contrario a los propósitos y a los planes de Dios. Sus pensamientos continuos al mal. Y el mismo verbo que se utiliza para contradecir, como para contrarrestar lo que Dios había hecho. No me importa. Quiero seguir mi propio camino. Quiero centrar y quiero llenar mi corazón del mal. O sea, hacia la creación de Dios y hacia los propósitos de Dios. Es decir, el hombre cada día está tomando decisiones en su corazón por destruir su entorno, por destruir su familia y todo lo que está a su alcance. Qué duro destruir su entorno, que lo estamos viendo en el asunto del clima. Y el mismo clima, la misma tierra, nos está golpeando. ¿Cómo nos está golpeando? Con terremotos, con tsunamis, con el calentamiento global. La misma tierra nos está devolviendo lo que nosotros hemos sembrado. Nos está destruyendo, nos está golpeando. En algunas partes del mundo ustedes han visto qué ha pasado con los tsunamis. Y el agua es una bendición. El agua Dios nos la dio. Pero también esa agua, cuando se sale de sus cauces,
podríamos decirlo así, es una maldición que destruye y no le importa llevarse todo lo que esté en su camino. Entonces, el hombre se ha encargado de destruir la raza. Se ha encargado de destruir el planeta, destruir su entorno, destruye su propia familia por sus decisiones, por un corazón egoísta, un corazón no perdonador. Hoy vemos en las noticias situaciones tristes, padres matando a sus hijos, hijos matando a sus padres, esposos matando a sus esposas, esposas matando a sus esposos. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? ¿Qué está pasando hoy? ¿Hasta dónde el alcance del hombre por destruirse a sí mismo? El texto es muy claro y lo dice. Su corazón era de continuo al mal. El deseo insaciable de irse en contra de los planes y la voluntad de Dios. No estamos nosotros muy lejos de esta realidad. El hombre ha creído y se ha creído en la historia de la humanidad que es mejor estar sin Dios. Uno mira a un Adán y a Eva. Prefirieron obedecer otra voz que la de Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Ser sacados del huerto y la raza humana en maldición a causa de su desobediencia. Vemos a un Caín que mata a Abel, destruye a su hermano, un hombre altivo, un hombre grosero, un hombre que se quiso ir ya en contra de la voluntad del Señor. Qué triste realidad. El hombre ha pensado que es mejor estar sin Dios que someterse a la voluntad de Dios. Porque someternos a la voluntad de Dios implica desaprender conductas, desaprender ideas, desaprender lo que yo pienso que es bueno para moldearme, para someterme a los planes y los propósitos del Señor. Sí, a veces es más fácil vivir sin Dios. ¿Por qué? Porque la condición del ser humano es esa, libre, entre comillas, libre para hacer lo que yo quiero, lo que yo deseo. A eso es lo que llama el hombre la libertad. Libertad para pecar, libertad para acostarme con la mujer de mi prójimo, libertad para matar, libertad para gozarme de la vida, libertad para yo hacer lo que quiero. Eso no es libertad, eso es libertinaje y es esclavitud. Someternos a la voluntad de Dios implica desaprender, claro que sí. Implica dejar lo que yo quiero por lo que Dios quiere. Eso es muy difícil. Decir que es fácil someternos a la voluntad de Dios, no, es difícil. Tiene un precio. Tiene un precio muy alto, en el cual la bendición va a llegar a cada uno de nosotros cuando estamos sometidos a esa voluntad. Lo segundo que yo quiero resaltar del pasaje es que el texto dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, y le dolió en su corazón.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Para aclarar un poco el asunto del arrepentimiento de Dios, no es que Dios se haya arrepentido, Dios no es hombre, ni hijo de hombre, que se arrepiente. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. Esto lo vemos en Número 23:19. Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Qué era lo que estaba pasando con este asunto del arrepentimiento de Dios? Esta expresión no implica necesariamente remordimiento por el pecado cometido, sino más bien es aquel dolor desgarrador por su creación que tanto ama. El pecado tiene solución, acercarnos al Señor. Lo que no tiene solución es que neguemos del Señor. Es que por lo que yo quiero hacer y la altivez de mi corazón me vaya en contra de los planes y los propósitos del Señor, buscando mi propia destrucción. Ese es el dolor del Padre que llora por el camino errado que ha tomado su propio Hijo. Y en este caso, que ha tomado la creación. ¿Usted no se dolería? Nosotros no nos doleríamos ver a nuestros hijos crecer, nacieron en el vientre de nuestra esposa, verlos crecer, los acompañamos para que no se cayeran, les enseñamos a manejar o andar en bicicleta, les enseñamos a andar en un auto, les enseñamos a comer, los cargábamos, los llevábamos, los protegíamos y verlos ya en la edad de la adolescencia o en la edad de la adultez, siguiendo caminos contrarios a los que uno le enseñó. ¿Cómo se sentiría usted? Y se me viene aquí a la mente un panorama que lo hemos visto. El hijo pródigo. El hijo pródigo toma la decisión en su corazón de irse de la casa de su padre. ¿A qué? A malgastar su vida. ¿A qué? A una supuesta libertad. Me voy a gozar con las mujeres y hacer lo que a mí se me place. Pero ya cuando estaba en una condición bastante precaria, él vuelve en sí y recuerda que separado de la presencia de su padre, donde había amor, donde había contención, no podía hacer nada. ¿No se sentiría usted triste de que su hijo o su hija en estos momentos tomara una decisión errada, contraria a los principios éticos, morales que usted le enseñó en su casa durante tantos años? ¿Cómo nos pondríamos nosotros? ¿Cómo nos pondríamos nosotros? Muy tristes. Y ese es el dolor de Dios. El dolor de Dios era un dolor desgarrador, un dolor desde lo profundo de su corazón, de ver los pasos tan agigantados que estaba tomando sus hijos, su creación. Estaban cayendo un abismo, al abismo de la desesperación. Este dolor de padre que llora por el camino errado de su hijo. Por tanto, cuanto más el mal invade la vida humana, más sufre Dios. Más se duele por la maldad de su creación. Uno mira la violencia en el mundo, en Israel, en el Oriente, en los Estados Unidos,
en el mismo Chile. El dolor tan grande que hay. Pareciera como que no hay temor de Dios en la tierra. Pareciera que a los hombres no le importara destruir al otro. No importa ya. Qué triste. La maldad cada día va a pasos vertiginosos a la destrucción. Y continúa el relato en Génesis, el versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres. Raeré sobre la faz de la tierra a los hombres. Y como lo dije anteriormente, no hay juicio sin misericordia. No hay juicio sin misericordia. Antes de traer el Señor juicio, trae su misericordia, trae su amor. El amor de Dios va más allá de nuestro pecado. Creo que la oportunidad que Dios estaba dando a esta generación fue Noé, un hombre que fue escogido por Dios, fue justo. Y el texto también dice que caminó Noé con Dios, justo, y caminó con el Señor. El único justo en esa generación, dice el texto, era este hombre, que en medio de este panorama tan triste de estar construyendo el arca, me imagino construyendo el arca y la gente burlándose de él. ¿Y por qué? ¿Por qué se podrían burlar de Noé en ese tiempo? Pues porque en ese tiempo no llueve y en esa región no llueve. Una tierra seca y árida donde agua no hay, como dice la canción. Pero Noé fue justo. Noé caminó con Dios. Y algo muy importante aquí, Noé le creyó a Dios. Muchos hoy creen en Dios, pero no le obedecen a Dios. Noé le creyó a Dios y no simplemente le creyó como un acto religioso. Muchos hoy creen en Dios como un acto religioso. Sí, y usted les pregunta y creen en Dios. Cree en Dios el homosexual, cree en Dios la prostituta, cree en Dios el sicario, cree en Dios el que mata y golpea a su esposa. Cree en Dios el que está haciendo el mal. Claro, hay una creencia en Dios, pero Noé caminó con Dios, se aferró, confió en medio del panorama caótico. Noé le creyó a Dios. Tanto fue que creyó él en el Señor, que el Señor le da las directrices, las medidas. Milimétricamente le dice: construya el arca de estos y estos metros, con esta madera, y haga esto. Los planes de Dios para nosotros son planes de bien y no de mal. Pero nosotros a veces lo vemos de mal y preferimos coger o hacer o desviarnos o irnos de la voluntad de Dios. Nos vamos simplemente porque así nos parece. Noé creyó, Noé caminó, le creyó a Dios y camina con él. Noé fue ese hombre de fe, de confianza. Y si usted mira Hebreos 11, aparece como un héroe de la fe.
Noé es escogido por Dios para traer juicio, sí, pero por un lado también para un nuevo comienzo, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo en la tierra, un nuevo comienzo en nuestra vida. Creo que este tiempo que nosotros estamos viviendo es un nuevo comienzo de acercarnos al Señor, de escucharle, escuchar sus planes, sus propósitos que tiene el Señor para nosotros. Esta pandemia, como lo dije en una de las predicaciones, nos dejó sin piso, nos dejó en tierra, nos dejó arrodillados mirando, ¿y qué vamos a hacer? Mirando más para el suelo que para el cielo. Este es un nuevo comienzo para nosotros. ¿Un nuevo comienzo de qué? De entender los planes y los propósitos del Señor. Esta pandemia va a pasar. Esto, cuando menos piense, pasa. Puede ser que se encuentre la vacuna, no lo sé, no lo sé. Pero este sí es un nuevo comienzo para nosotros como iglesia. Si lo vemos desde la perspectiva del Nuevo Testamento, en Jesús vemos un inicio. Vemos también el juicio de Dios asumido en la cruz del Calvario. Vemos un inicio. Jesús hace parte de ese momento de la historia de la humanidad. Pero Jesús es la misericordia de Dios que enviando a su Hijo a toda la humanidad, envía a su Hijo para que le dé vida a toda la humanidad, sin excepción alguna. Y lo triste de todo esto es que seguimos como en los tiempos de Noé. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Se daban en casamiento. Siguieron su propia vida. ¿Es malo casarse? No. ¿Es malo construir? Tampoco. ¿Es malo levantar mi empresa? No. Nada de esto es malo. Lo malo era que todo esto los apartó de la presencia y el camino que Dios tenía establecido. Así termina ese texto. La gente siguió su vida normal. Siguió su vida, siguió construyendo, siguieron su vida normal. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice Juan. Qué triste. El Evangelio de Mateo nos habla del texto, Mateo 24, 37 al 39, más como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, y es que no podemos comer, estaban bebiendo, y es que no podemos beber, casándose, y es que no nos podemos casar, dándose en casamiento. No podemos hacer eso. Sí, yo creo que sí. Hasta el día en que entró Noé en el arca. Claro, antes del diluvio, la gente no creyó. Siguieron su vida normal, comiendo, bebiendo,
y casándose. ¿Cómo estamos construyendo hoy nuestra vida? ¿Con la visión del reino o con la visión de la tierra? Nos puede pasar eso, que estemos construyendo para acá. Construimos para acá. Compramos y nos extendemos. Mis queridos hermanos, esto fue lo que pasó antes del diluvio. No había afán, preocupación, anhelo de buscar de Dios. Había afán y preocupación, deseo en el corazón, lo uno de hacer el mal y por el otro construir su vida. Nosotros podemos construir nuestra vida. Y lo lindo es que Dios nos deja que construyamos nuestra vida como nosotros queramos. ¿Construimos nuestra vida con una visión de reino o construimos nuestra vida con una visión de tierra? Eso, hoy deberíamos de pensarlo muy bien. Hoy usted está construyendo su vida ¿cómo? ¿Acaparar y conseguir acá? ¿O está construyendo su vida a partir de los lineamientos que nos da la palabra? Y dice, y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo de Dios. Y no entendieron. ¿Estamos entendiendo el plan que Dios tiene para nosotros hoy? Con esta pandemia. Y no solamente con la pandemia, con lo que está pasando en el mundo. ¿Estamos entendiendo qué es verdaderamente lo que está pasando? ¿O simplemente lo estamos viendo y estamos siendo ajenos a la realidad? Me imagino, esto no lo dice el texto, pero me imagino que cuando vino el diluvio, las personas querían y le gritaban, me imagino yo, le gritaban a Noé, ábrenos por favor. Ya si creemos, fue tarde. Muchas veces nosotros entendemos las cosas y los planes y los propósitos del Señor, entre comillas, tarde. Por ejemplo, en mi caso, yo conocí al Señor tarde. Por eso le digo que entre comillas, conocí al Señor tarde. Tuve la oportunidad grande. Dios con su amor y misericordia me salvó, me guardó en medio de yo ser un impío recalcitrante. Pero me dio la oportunidad que no era su plan perfecto. Su plan perfecto era que yo lo conociera en la calle, al lado de mi familia, al lado de mi madre que tanto amo, al lado de mis amigos. Yo hubiese podido ser bendición a cientos de personas si hubiese conocido al Señor en la calle. Esa fue la oportunidad que Dios me dio. La oportunidad, otra vez, entre comillas, no fue la prisión. Que el Señor haya tenido misericordia de mí, de que lo haya conocido yo en ese lugar, eso es otra cosa diferente. No porque Dios haya querido eso, y quiero aclarar eso. Porque muchos dicen, no, es que fue la voluntad de Dios que ese hombre cayera a la cárcel y lo conociera. No, no es la voluntad de Dios que nosotros estemos mal para conocerlo.
Muchos lo conocen en un hospital. Otros conocen al Señor en una quiebra económica. Se quedaron sin nada cuando todo lo tenían. Ahí sí se acercaron al Señor. ¿Fue la voluntad del Señor? No. Pero fue el plan perfecto del Señor de que lo conociera. Sí. Dios utiliza las circunstancias de nuestra vida. ¿Para qué? Para que entendamos que separados de Él nada podemos hacer. No sé cómo va a ser el día de mañana. Quizás va a ser peor. No sé qué va a pasar en 2, 3 meses. ¿Qué va a pasar? Este texto es muy triste. Y ellos no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Se imagina usted que el agua subió yo no sé cuántos codos arriba de las montañas? Y todo lo destruyó. Todo se lo llevó. Un nuevo comienzo. Dios nos permite vivir un nuevo comienzo. Y la pregunta que nos sugiere el texto es, ¿estamos comprendiendo lo que el Señor quiere decirnos con esta pandemia y todo lo que está pasando en el mundo? ¿Estamos comprendiendo que el hombre ha sido incapaz por sus propios medios de darle solución a lo que está viviendo o a lo que estamos viviendo? ¿Qué pasaría si Dios, entre comillas, entablara una conversa contigo, con cada uno de nosotros por separado? ¿Qué pasaría? ¿Seríamos los pocos que entraron en el arca? ¿O seríamos o estaríamos entre la multitud que no quiso escuchar y que fue tomada por sorpresa hasta que empezó el diluvio y se lo llevó a todos? En Colombia presentaban un comercial de un hombre que sembró sino engaño, carrete, droga, infidelidad en su hogar. Y mostraban paralelo él con su esposa, con sus hijos, contentos, y mostraban también la escena cuando él entraba a su hogar, borracho, en la madrugada, drogado. Qué tremendo. Hasta que este hombre despertó de su realidad. ¿Y cuál fue esa realidad? Que ya no había esposa, ya no estaban sus hijos, ya su economía se había acabado. Todo lo que él anhelaba lo tuvo por el momento, pero todo se le fue quitado en el momento. Todo lo destruyó su propia vida. Y la pregunta es, ¿estamos entre los pocos que escucharon? ¿O estamos entre la multitud que fue tomada por sorpresa? Y que vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Qué espera? Y con esto termino. ¿Qué espera qué espera Dios de nosotros hoy? ¿Qué espera Dios de nosotros hoy? Que le amemos. Que
prioricemos entre la vida del reino y el mundo pasajero. La vida del reino nos va a traer bendición. El aceptar la voluntad del Señor nos va a traer bendición. Pero nos va a traer maldición si vivimos esta vida acá en el mundo sin el Señor. Usted lo puede tener todo hoy. Como se dice por ahí, casa, carro y beca. Pero si no tiene a Dios, como dice Apocalipsis, es un pobre ciego, desventurado, desnudo, que no entendió los planes y los propósitos del Señor. Y vuelvo y repito esto, que prioricemos entre la vida del reino y el mundo pasajero. Que vivamos vidas dignas del Evangelio en medio de nuestra imperfección. En medio de nuestra imperfección, que vivamos vidas dignas del Evangelio. Porque cielo y tierra pasarán. Todo esto va a pasar. El caos, la enfermedad, el dolor, la angustia. Todo va a pasar. Pero mis palabras no pasarán. Esa es la promesa. Las palabras del Señor no pasan. Las palabras del Señor son vida, son esperanza. Si nosotros verdaderamente nos agarráramos del Señor, viviríamos vidas más fructíferas, más llenas, más rezogantes, más llenas de su presencia. Porque su palabra no va a pasar. Va a pasar todo. Todo va a pasar. La familia va a pasar. Lo que he conseguido va a pasar. Pero, ¿qué no va a pasar? Haber hecho la voluntad de Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, como en el cielo, acá en la tierra, Señor. Y hágase tu voluntad. Damos gracias, Señor, porque eres digno de suprema alabanza. Ayúdanos a entender que desde el cielo nos ves, pero también la presencia de tu Santo Espíritu nos acompaña. Permítenos vislumbrar, Señor, las cosas grandes que tienes para nosotros, porque cielo y tierra van a pasar, pero tus palabras no van a pasar. Vivo ejemplo nos das. Hacemos y somos parte de un nuevo comienzo. De un nuevo comienzo donde utilizaste a Noé, un hombre justo, no en su justicia, en tu misericordia. Y un hombre que caminó contigo en medio de ver el panorama tan difícil. Damos la honra y la gloria a ti, mi Señor. Y oro que en esta hora bendigas a cada una de las personas que nos escuchan. Que bendiga, Señor, los que hoy están enfermos. Levántales con tu brazo poderoso. Señor, que nos bendiga si nos estamos apartando de ti por poner la mira en lo que está en la tierra. Que nuestra preocupación mayor no sea, Señor, tener lo terrenal, aunque tú no lo das. Que nuestra preocupación mayor sea lo eterno, porque cielo y tierra van a pasar. Damos toda la honra y la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.